idea, digamos, es tratar de ubicar en la parte que me corresponde a mí, la parte específica de reputación corporativa. Pero para hablar de reputación corporativa lo que quiero es enmarcarla en el contexto de la gestión del negocio, en el contexto de para qué la reputación corporativa, por qué la reputación corporativa, no solamente qué es la reputación corporativa. Entonces, yo planteo, digamos, esta propuesta, que es lo que normalmente hacemos en las áreas de asuntos corporativos. Lo que busca un negocio, lo que quiere un negocio, es mantenerse en el tiempo siendo rentable. Ese es su fin último, ¿no es cierto? Entonces, es que ese negocio sea sostenible, salvo algunas excepciones que serán negocios golondrinos que lo que tienen es un retorno corto. Lo que quieren los negocios es permanecer en el tiempo y permanecer generando rentabilidad y generando valor para todos sus stakeholders. Pero para llegar ahí requerimos lograr algunas cosas, y esas cosas nosotros en la práctica lo que hemos visto es que están vinculadas a: 1, tener una licencia social; 2, tener una licencia más operativa, tener una licencia operativa; y 3, tener una buena reputación. Estos 3 elementos nos ayudan, nos permiten, contribuyen que nosotros podamos tener un negocio sostenible. Y están en permanente interacción, ¿no? No son elementos independientes, no es que este primero o este después, o es que uno y no el otro. O sea, nosotros consideramos que para asegurar una sostenibilidad para el negocio, lo que necesitamos es contar por lo menos con estos elementos. De repente hay algunos otros que ustedes a lo largo de la práctica también han considerado, pero para nosotros eran siempre como nuestros objetivos, vamos a decir, de mediano y corto plazo, para poder llegar a este objetivo de la reputación. Pero si nosotros hablamos de reputación, de licencia para operar y de licencia social, lo que estamos hablando en realidad es decir, cómo gestionamos los riesgos y oportunidades del negocio. Cómo podemos analizar cuáles son esos temas que son vitales para el negocio, que los stakeholders ven como claves, en los cuales el negocio debe tener algo que decir, algo que hacer, algo que presentar. Y digo oportunidades también, porque muchas veces nos centramos solamente en los riesgos. Y creo que en los últimos años las empresas hemos entendido que la parte de oportunidades es vital también para poder gestionar nuestra reputación, nuestra licencia para operar y nuestra licencia social. Entonces, aquí, en esta parte, y que es una parte que, digamos, todos los que estamos en este mundo de la parte corporativa, de la parte de los asuntos corporativos, desarrollamos una serie de herramientas y utilizamos una serie de herramientas para poder saber cuáles son esos riesgos, ¿no es cierto? ¿Qué impacto tienen esos riesgos en el negocio? Y no estamos hablando de riesgos reputacionales o de riesgos comunicacionales, estamos hablando de riesgos del negocio. O sea, estamos hablando de si es una empresa, porque 25 años en Baco, que requiere de agua para producir, si no hay agua en la cuenca, es un riesgo para su negocio. Si la posibilidad de que se eleve el costo del agua es muy alta, es un riesgo financiero para su negocio, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante en ese análisis tener en cuenta todos los riesgos del negocio, operativos, estratégicos, financieros, legales, y poderlos no solamente identificar, sino valorar. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran y cuánto le costaría al negocio? ¿Qué significaría que me suban la tarifa de agua en tanto por ciento? ¿Qué significaría que me quede sin un día de agua para producir? ¿Cómo lo puedo sustituir? ¿Lo puedo o no lo puedo hacer? ¿Qué significaría que me paren el ingreso a la planta o a la mina? ¿Qué significa para el negocio? Si yo sé cuánto me vale ese riesgo, puedo tener un elemento para poder decir cuánto voy a invertir para evitar ese riesgo. Si no lo valorizo, difícilmente ninguno de nuestros vicepresidentes financieros nos va a aprobar un presupuesto para un plan
para poder, de alguna manera, mitigar ese riesgo o evitar ese riesgo. ¿Okay? Y normalmente cuando trabajamos, digamos, y gestionamos estos riesgos, desarrollamos una serie de estrategias que actúan de manera coordinada y en interacción, que tienen que ver con el negocio sí o sí. Las áreas de asuntos corporativos no pueden ser áreas que estén independientes pensando en qué quiere la comunidad y no sé qué quiere mi negocio. No. Primero, qué quiere el negocio y qué necesita el negocio, ¿cierto? Y qué necesitan los stakeholders. Y tiene que estar muy vinculado con el negocio. Y normalmente las estrategias tienen que incluir la parte de comunicaciones. Si tiene que ver con temas legales, regulatorios, de cumplimiento, tiene que haber una estrategia específica que también muchas veces incluye esos componentes de comunicación, de stakeholder engagement, que incluye esos componentes de responsabilidad social. Si tengo un problema serio de agua, no solamente se trata de que no me suban la tarifa. Si el problema de agua está en la comunidad, es un problema de todos y por lo tanto requiere de una acción desde el lado de la responsabilidad social, requiere una acción desde el lado probablemente legal, regulatorio, y requiere desde el lado de comunicación. Entonces, no son áreas o elementos que deben de estar o andar de manera divorciada o independiente, sino en permanente interacción para que sea algo sólido y que tenga sentido para mitigar ese riesgo. Entonces, ¿por qué comienzo con esto? Porque, digamos, hay varios conceptos que para mí siempre se me confunden y me iba a aclarar mejor y más, ¿no? En la próxima, y que los usamos a veces como que, no, sí, lo que nosotros hacemos es reputación, o no, mira, lo que nosotros hacemos es sostenibilidad, o lo que nosotros hacemos es responsabilidad social. O sea, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que la responsabilidad social es la forma ética de hacer los negocios, ¿no es cierto? Pero el fin último, ¿no es cierto?, es la sostenibilidad. Y la reputación contribuye a hacer sostenible el negocio. Digamos, en como una forma muy cortita de decir el tema, ¿no? Entonces, si nosotros vamos por ahí y entramos un poquito a la reputación, aquí hay un caso que, digamos, nosotros siempre decimos, no, es que la reputación no se puede medir, o es que la reputación, ¿cómo decimos si realmente tenemos, vale o no vale la pena invertir para tener una estrategia de reputación o no? Y claro, normalmente nos damos cuenta lo que significa la reputación cuando hay un problema de reputación, sí, ¿no? Y que además se tangibiliza en acción, o sea, el desplome de las acciones, la caída de las acciones. Ojo, el problema es un problema de procesos y procedimientos. Es una forma no correcta de actuar ante una situación determinada, ¿no es cierto? Porque no había un proceso definido o porque no estaba empoderada la persona para tomar una decisión pensando más allá de solamente puedes pagar $800, ¿no es cierto? Entonces, o la compañía considera que son los procesos y entonces estamos aún en un problema mayor, ¿no? A lo que voy es, digamos, normalmente vemos los problemas de reputación y los graves problemas de reputación impactan en las acciones y en lo que realmente, y se desploman las acciones como fue este caso, y ustedes lo conocen, digamos, mejor que y aquí no estoy juzgando y no pretendo juzgar si fue correcto, si son los procedimientos, no son los procedimientos. Lo único que digo es que un problema de esa magnitud impacta de manera directa en el valor de ese negocio. ¿Sí? Y claro, yo diría con las redes. Y claro, y hemos tenido aquí también un caso que tampoco estoy juzgando, ni digo, no es un caso procesado, ni mucho menos, simplemente que ha tenido un impacto en sus acciones de una manera muy importante, a nivel nacional e internacional. Y yo, digamos, rescaté esta frase de Joseph Riegel, el gerente general de AFP Integra, que si no me equivoco lo entrevistaron en febrero, ¿no? Y habla justamente, dice, la reputación es lo último con lo que uno se quiere meter, ¿no? Y es una variable no financiera fundamental para que una compañía sea sostenible en el tiempo, o sea, lo que estamos hablando. Dicho en una entrevista en RPP. Porque lógicamente se dan cuenta que un problema
aparentemente ético, digamos, está generando un impacto en el negocio, en las acciones, en su futuro. O sea, está afectando el futuro de ese negocio y la sostenibilidad de ese negocio. Entonces, hay algunas frases que tenemos por aquí que nos pueden ayudar a tratar de poner en blanco y negro qué es la reputación, ¿no? O sea, a ver, lleva 20 años construir una reputación y 5 minutos de resultado. No sé si 5, no sé si 3, no sé si 10, pero una decisión mal tomada a veces genera, digamos, un desplome, ¿no? La decisión mal tomada de cómo sacar al individuo del avión es lo que genera el desplome. No es que si lo podían sacar o no, yo creo que seguramente podían sacarlo, pero eso no es reforma. Tenían que haber pensado en alguna otra, pero no es. O cosas como, si quieres gozar de una buena reputación, preocúpate por ser lo que aparentas. Mi abuela decía ser y parecer, ¿no? Y creo que eso sigue siendo importante. No solamente hay que serlo, hay que parecerlo, ¿no? O, en realidad, no pierde la reputación por su culpa. Nadie la pierde por la culpa de la persona, su propia culpa. En realidad, digamos, hay una serie de autores que hablan sobre la reputación, en fin, yo les he traído aquí algunos, pero quizás los términos, digamos, o las palabras claves es lo que dice, hace y piensa una organización. Todo se ve sujeto al escrutinio público. Y son los stakeholders los que van a decir, en realidad, quiénes somos nosotros, si tenemos o no buena reputación, no nosotros mismos. Una cosa es lo que nosotros proyectamos, pero nuestros stakeholders son los que tienen la percepción y los que van a definir si nosotros somos sujetos de confianza, de credibilidad o no. O, por ejemplo, Villafán y Asociados también nos dice, oye, es el reconocimiento de los stakeholders de una empresa sobre su comportamiento corporativo y el grado de cumplimiento con los compromisos que ha asumido con sus stakeholders. ¿Cumple o no cumple con aquello que se comprometió conmigo? Y tiene una serie de variables. Esto de las variables es interesante porque en realidad casi todos los estudios de reputación tienen una serie de variables o drivers que hacen que evalúa, digamos, la reputación de una compañía y que están en función a lo que las personas, cuando decimos, oye, esta compañía me parece confiable, confío en ella, etc., digo, ¿y por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Esas son las variables. Finalmente, yo creo que de una manera muy sencilla es que la reputación es ese activo intangible que se basa en las percepciones, la experiencia y las experiencias de los stakeholders sobre las acciones presentes y futuras de la empresa. ¿Okay? Entonces, está en función de los stakeholders. Yo me acuerdo de las primeras clases y las primeras conferencias que escuchaba a Baltaco, la importancia que tiene los stakeholders, el diálogo con los stakeholders. En realidad, ellos son los que evalúan nuestras acciones, ellos son los que miden nuestras acciones y ellos son los que finalmente impactan en nuestro negocio, porque su percepción lo lleva a una acción que puede ser positiva o negativa. Su percepción va a hacer que compre o no compre mi producto, compre más acciones o venda sus acciones, etcétera, etcétera. O sea, la percepción genera una actitud o un comportamiento hacia la empresa. Un regulador, la percepción que tenga de la industria tabacalera o de la industria del alcohol va a generar regulaciones para esa industria. Y eso impacta el negocio. Entonces, percepción lleva a una actitud o a una acción, un comportamiento que impacta en el negocio. En algunos casos es más fácil verlo, en algunos no tan fácil, pero, digamos, hay una correlación entre percepción y comportamiento con relación a la empresa. En realidad, para construir una reputación hay que tener una base sólida de comportamiento cuantitativo, cualitativo, ¿no es cierto? Y
tenemos que tenerla armada, identificar cuál es esa base de comportamiento que tiene la compañía. Tenemos que plantear una plataforma de cómo, qué sentido tienen esas acciones para la compañía, cómo las vamos a comunicar, cómo las vamos a estructurar, a quién se las vamos a comunicar. Hay que implementarlas, hay que hacerlo, si no se están haciendo ya. Y obviamente hay que medir el impacto que eso tenga. Hay que hacer un sistema de monitoreo, hay que hacer un sistema de evaluación. El día de hoy probablemente todos los negocios vienen desarrollando una serie de acciones dentro de la compañía que pueden contribuir a fortalecer su reputación. La pregunta es, ¿las hemos identificado? ¿Sabemos si esas acciones son relevantes para nuestros stakeholders? Si es así, ¿las estamos comunicando como debemos? ¿Las monitoreamos? ¿Sabemos si tienen un efecto para nuestros stakeholders? Si no tenemos nada, ¿deberíamos desarrollar algo? Eso va a estar en función a esos riesgos y oportunidades que habíamos identificado. El norte para todo es, ¿cuáles son los riesgos? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el riesgo que está en juego? ¿Cuál es el tema que está en juego? El objetivo en realidad es tratar de construir una reputación sólida para el negocio. Y la reputación sólida para el negocio también me protege de los grandes problemas, no me va a proteger, porque se va a caer y desplomar como hemos visto, pero cuando yo tengo una reputación sólida y además tengo la oportunidad de con mis stakeholders desarrollar una red de comunicación, confían en mí. Si tengo algún problema que todos tenemos, seres humanos, empresas, todos tenemos, si tengo algún problema menor, esa red me va a soportar. Esa red no me va a cuchillar a la primera. Esa red, dentro de esa red, habrán algunos que me cuchillen, pero van a haber algunos que digan, oye, siempre se porta bien. Esto es un error. Y ha salido a dar la cara, ha salido a decir, efectivamente cometí un error y corrijo, ¿no es cierto? Entonces, también te sirve de protección ante situaciones que todos los negocios, sí o sí, van a pasar por esas situaciones. Un derrame de algún producto, algún incidente con algún empleado, algún accidente mayor, lo que sea. Eso es inevitable. Pero, ¿cómo hayamos creado nuestra reputación con nuestros grupos de interés? ¿Qué tan conectados estemos con ellos? ¿Cuánto les hemos hablado de quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos? Va a hacer que nos miren de una manera distinta. Obviamente, aquí es importante el tema de la marca corporativa. Entonces hay que construir una marca corporativa y aquí entra la parte de comunicación, que obviamente no voy a entrar a detallar, pero sin lugar a dudas, nosotros tenemos que pensar en la marca corporativa, fortalecer la marca corporativa. La marca corporativa es la que tiene que hablar, la que tiene que decir. La marca corporativa no puede estar escondida sin decir nada. Si es un negocio que tiene marca corporativa y marca comercial que es la misma, pues ahí casi que no hay nada. Pero a veces algunos negocios tienen marca corporativa diferentes de marcas comerciales. Y las marcas comerciales hablan y no habla la marca corporativa. Esa es una estrategia de cada negocio. Sin embargo, muchas veces es importante tener una marca corporativa fortalecida, porque los hijos se pueden portar mal, pero la marca paraguas le sirve a uno para proteger el negocio. Entonces hay que pensar bien, dependiendo del tipo de negocio, si no conviene fortalecer la marca corporativa. Bueno, la percepción de la gente se forma como nos formamos todos nosotros la percepción de las personas, o sea, igual se forma la percepción de la empresa en función a el contacto, las relaciones con ese producto, con los servicios, con el servicio de postventa, con el servicio de atención al cliente, con lo que me dice la compañía sobre lo que es, lo que hace, los productos que venden, cómo son. De nuevo, las empresas dicen, no, yo tengo un perfil bajo, no digo nada. Yo creo que hace 25 años cuando yo entré a trabajar esto todavía era válido. Yo creo que hoy no decir nada no es válido, porque igual la gente está hablando, igual la gente se crea una percepción. Entonces más vale que tú seas parte de la formación de esa percepción, para que se forme una percepción positiva de ti. Si te
quedas al margen, bueno, que piensen lo que quieran. En realidad no estamos contribuyendo a tener una reputación sólida. Y obviamente, ¿qué dicen los demás? Si yo quiero, en todos hay influenciadores. ¿Quién es para mí un referente? Para mí un referente es Baltaco, es Ricardo. Entonces, si Baltaco dice que la empresa tal no está siendo socialmente responsable, yo lo voy a escuchar. Y probablemente eso va a influir en mi percepción con relación a esa empresa. Entonces, no solamente en lo que yo digo como empresa, sino los influenciadores, aquellos en los que yo creo, me están hablando del tema, me están diciendo. Los medios de comunicación, las redes sociales, ¿verdad? Todos tenemos voz, pero no todas las voces, o todos tenemos voz, pero no todas las voces son autorizadas, y no necesariamente la gente se las crea todas. O sea, también a veces nos asustamos porque escuchamos las voces en las redes, pero tampoco. Hay que ver realmente qué capacidad de influenciar tienen a esas voces. Entonces, lo que yo les decía es, la percepción de los stakeholders lo que va a hacer es que ellos tengan una actitud y un comportamiento, ¿no es cierto?, frente a la empresa. Y esa actitud y ese comportamiento puede ser favorable o desfavorable para la empresa. Puede generar un impacto positivo o un impacto negativo. Lo que nosotros queremos es que esa actitud sea favorable, ¿no es cierto?, y para eso tenemos que trabajar en construir una buena reputación y en generar buenas percepciones con nuestros stakeholders. ¿Cómo medimos los resultados? Bueno, aquí hay un montón de diferentes herramientas. Cada negocio utiliza diferentes sistemas. Aquí les he traído algunos que se suelen usar, pero sobre todo los he traído porque en realidad son más los elementos en común que tienen que cosas que los diferencian, como suele ser. Entonces, por ejemplo, la pirámide de reputación de apoyo lo que te dice es, oye, a ver, tus stakeholders, porque esto se hace por stakeholders, ¿no es cierto? ¿Cuánto te conocen? ¿Qué nivel de familiaridad tienen contigo? Favorabilidad, confianza y apoyo. Apoyo es el advocacy. Lograr apoyo es, digamos, eso es una cosa muy especial, eso no es realmente la medida. La medida es confianza. Sin duda, si logramos gente que sea, digamos, que nos dé su apoyo, esa gente está dispuesto a pararse y decir, yo, por Gerencia, puedo decir esto. O por Catalyst, y yo no soy de Catalyst, no soy de Gerencia, sin embargo, yo sé que estoy dispuesto a defenderlo ante una situación, digamos, complicada para ellos, ¿no? Ese es el nivel de advocacy, ¿no?, o de apoyo. Pero normalmente lo que buscamos, el indicador, es el indicador de confianza. ¿Cuántos realmente confían en nosotros? Creen en lo que nosotros creemos como negocio, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos? Y eso es bien importante porque en los negocios hay que hacerlo si son mis empleados, mis clientes, por cada uno de los stakeholders que son relevantes para cada negocio. Deberíamos de hacer esta pirámide e identificar dónde estamos. Y pueden haber brechas muy grandes. Me conoce todo el mundo porque soy un producto de consumo masivo, sin embargo muy poquitos confían en mí. O me conoce todo el mundo y tengo un buen nivel de conversión y en realidad hay muchos que confían en mí. Entonces, es importante hacer un tracking de esto. Hay gente que lo hace anual, hay gente que lo hace cada 2 años. Yo digo, hágalo si usted tiene un plan. Si no, no lo haga. Lo va a invertir para medir qué. Si tiene un plan, invierte y mira. Y a veces las percepciones no cambian tan rápido como un año. Nosotros optamos por hacerlo cada 2 años. Pero teníamos un plan y un objetivo definido para cada stakeholder. Eso no es aplicable a un negocio de leche, ¿no? Pero, digamos, hay algunas variables específicas de ciertos sectores o industrias, pero en general hay mucho que tiene que ver con lo que es productos, servicios, el tema financiero, el tema ético, el tema de personal. Ese no es el único, hay que también ustedes conocen, ¿no es cierto? Y en donde también ven el criterio de ciudadanía, el criterio de integridad, el criterio de trabajo, tiene que ver con una responsabilidad social. Con eso lo que quiero decir que la base de la responsabilidad social es clave, central, ¿no?, en el tema de reputación. O sea, por eso no son elementos aislados, no es que sean lo mismo,
simplemente que se alimentan mutuamente unos de otros. Y es importante porque miren este caso, simplemente ustedes se acuerdan del problema que tuvo Volkswagen, miren que en el 2015 estaba en el puesto 19 y en el 2016, un año después, claro, con tremendo problema, pasó al puesto 101, pero sobre todo miren cuáles son las variables que cayeron más. En todas, porque cayeron, creo que sí hay una que se mantuvo mucho, pero la variable que más cayó, ciudadanía e integridad. Entonces sí se refleja, o sea, en las encuestas de reputación lo que la gente está percibiendo a raíz de los problemas que se generan en determinados negocios. El reto para Volkswagen es coger esa medición y decir, bueno, ok, ¿cuál es el plan que tengo que hacer? ¿Cómo voy a convertir esto en positivo? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Qué recursos voy a poner? ¿Cuánto ha valido o cuánto he perdido por esto? Y entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a invertir para recuperar? ¿Y que se puede recuperar? Sí, se puede recuperar. Pero hay que hacer, digamos, una gestión al respecto. Y bueno, este es Edelman, que también tiene una serie de variables que tienen que ver con engagement, con integridad, productos, servicios y operaciones. Esto, digamos, para mí, simplemente así como un brochazo, como una cosa, abuelo de pájaro, ¿no? Es el tema de reputación. El tema de reputación es central en los negocios. Si uno quiere sentarse en una mesa a dialogar con un stakeholder, aquí, cuando uno lo mira, es como que le miraran un cartelito atrás y diga, ¿de qué negocio eres tú? ¿De qué empresa? ¿Confío o no confío? ¿Te invito a la mesa o no te invito a la mesa? ¿Te escucho con atención o simplemente cumplo porque me corresponde cumplir? Sobre todo si es un regulador o si es... Entonces, el tema de reputación le da a uno también la posibilidad de tener una conversación mucho más abierta con todos sus stakeholders que si tienen una mala reputación. Es como con nosotros, o sea, ¿cuántos de nosotros queremos cenar con alguien que tiene una mala reputación? ¿Cuántos nos queremos reunir con ellos? No queremos. Nosotros queremos sentarnos con gente que tiene buena reputación. Es igual, nuestros stakeholders van a querer sentarse con nosotros a conversar de los temas álgidos si tenemos una buena reputación. Si no, entonces después yo he escuchado muchas veces decir, no, es que no nos reciben, es que no nos llaman a la mesa, es que no nos invitan. La pregunta es qué hemos hecho nosotros como negocio para ser invitados. Hay una frase interesante de David Reyes de Semana Económica que tiene que ver con reputación, que es: ninguna empresa puede tener las cifras en azul, la reputación en rojo. Y eso es fundamental. Entonces, pretender que las cosas sean distintas y enfocarnos solamente en el tema financiero ya no es el tema. Ese es el Instituto de Metales y Minerales a nivel global, a nivel mundial, que ha hecho un reporte en 2015 sobre los sectores o las industrias que en 2014 tuvieron un comportamiento reputacional medido en ese orden, salieron el ranking. Comienza con tecnología, lamentablemente en Perú casi no tenemos tecnología, a nivel global sí, con un puntaje de más 26, es positivo. Después viene alimentos, telecomunicaciones, farmacéutica, medios de entretenimiento, ropa, etc. La parte negativa está la minería, la química, bebidas alcohólicas y tabaco. Entonces, ahí estamos en nivel global, en reputación, estamos en un problema. Estamos, digo, porque yo he trabajado los últimos 16 años, 17 años en minería, siendo bastante parte del sector minero, y veo que no solamente internacional, de manera internacional, sino en Perú, el sector minero también tiene una muy mala reputación. Entonces, el top 10 de reputación y atracción de talento en el Merco, que es una empresa que mide el tema de reputación, está definido por esos sectores: bancario, bebidas, tabacos, alimentos, aseo, industrial, terrenos, constructora, está la Verano Montero todavía está. La medición que se hizo el año pasado, que se ha presentado este año. En educación, la Católica, y en minero, Antamina figura en la parte de talento este año, en el reporte de este año. Años anteriores, Antamina estaba en las 3, en el ranking de talento, en el ranking de reputación, en el ranking también de atracción laboral. Ahora solamente está en la parte de talento. Pero es interesante ver
poco cómo están, prácticamente se comparten las tres líneas, tanto el tema corporativo, el tema de talento y el tema de empresas. Está Banco de Crédito primero, el banco está primero en talento, el banco está segundo en gobierno corporativo y segundo en el tema de empresas, de atracción. Interbank, Alicor Ferreiros, Canay Montero, todos están más o menos dando vueltas en lo mismo. Básicamente, si vemos las tres categorías, básicamente hay 12 empresas que están ocupando los 10 primeros lugares. Hablando de reputación del sector minero ya en particular, Arellano Marketing es una empresa encuestadora de marketing, hizo una evaluación en 2013. Lamentablemente no tengo información más reciente porque este es un trabajo que hizo la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en 2013 y salió la percepción sobre la minería, una desconfianza total y como arrogantes y mentirosos que lavan a los mineros. Esa es parte de los mensajes claves. Y la desconfianza no era solamente hacia las empresas mineras, sino también a los organismos que están alrededor, que evalúan a las empresas, ¿no? La OEF, el Ministerio de Energía y Minas, el MINAM, etc. Entonces, esto es preocupante, ¿no? O sea, partes ya en negativo a nivel global, también sigue en negativo a nivel Perú, y negativo feo, porque es arrogante y mentiroso, o sea, es una connotación no muy agradable, digamos, y hay una desconfianza total a todo lo que te rodea incluso, ¿no? Entonces, ahí hay un tema preocupante. Entonces, como dijo Malena, acá de una manera más simple, necesitamos tener un diagnóstico, saber dónde estamos, saber dónde queremos llegar, tener una visión y a partir de ahí plantear una estrategia de cómo llegar hacia esa visión. Lamentablemente en el Perú no tenemos una visión de la minería. Es increíble, siendo la minería el factor o el sector que más aporta a la economía nacional, pero no tenemos una visión de la minería, es alucinante. Entonces, es un poco difícil saber dónde queremos llegar si no tenemos la visión. Pero felizmente se hizo un trabajo con la Universidad de Queensland y con las Naciones Unidas el año pasado y se le ha entregado a la Sociedad de Minería ese documento que esperamos sea recibido y sea aplicado. Y para establecer el diagnóstico, que es el punto de partida, aquí hay algunas herramientas de gestión social que son fundamentales, algunas que son básicas, como el monitoreo de medios, por ejemplo, que es diario. El monitoreo de medios es saber qué cosas están hablando los medios de nosotros. Hay empresas que se dedican a hacer ese trabajo y nosotros lo que queremos es el reporte de medios. Y es realmente importante porque uno debe saber qué cosas están diciendo de nosotros, ¿no? El análisis de riesgos es semanal, es un tema fundamental. En el caso de Antamina, es una de las pocas empresas que he visto que el presidente de la compañía participa de reuniones semanales para ver el tema social, el tema reputacional, con todos los vicepresidentes. Era alucinante, era realmente muy positivo. Y teníamos reuniones para ver qué necesitaba operaciones, qué necesitaba medio ambiente y desde el otro lado qué necesitaba la parte social para poder avanzar. El mapeo de stakeholders, mapeo de actores mensual, interno y externo, debe trabajar para generar un sesgo. Pues, si se hace interno, el mapeo de actores probablemente tenga un sesgo, ¿no? Los del equipo de la empresa van a decir piensan bien de nosotros porque está en juego su puesto. Entonces también es bueno tenerlo externo para tener un balance y un equilibrio, algo más objetivo. El reporte que aplicamos es externo, viene mensual y viene a ser reportado hacia una institución, por ejemplo, podría ser la Defensoría del Pueblo, que sería ideal, una institución con credibilidad, con confianza. Después, el reporte de conflictos, que es algo gratuito, que sale todos los meses desde la Defensoría del Pueblo, hay que bajarlo de internet nada más, y que nos da un indicador. Podemos tener discrepancias con la Defensoría o diferencias en manera de ver las cosas, pero la Defensoría es un actor importante y relevante en la evaluación y el monitoreo de los conflictos. El estudio de percepciones, que lo he mencionado varias veces Malena, es fundamental desde el punto de vista minero. La recomendación es hacerlo semestral. ¿Semestral por qué? Porque tenemos dos épocas en el año, la época seca y la época de lluvias. Y las épocas son completamente distintas. Las crisis en la parte minera, la crisis de proyectos como Tía María, como Conga, como Ilish, como Tamo Grande, se dieron principalmente en la época seca. Entonces, si tenemos eso
más claro, podemos entender mejor la lectura y podemos ver las tendencias. O sea, el estudio percepcional no es una foto lo que necesitamos, son varias fotos que te dan una película, un video, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que necesitamos. Entonces, por eso se plantea semestral. Y después, con análisis sociopolítico, también semestral, para ver un poco cómo se están moviendo las cosas. Por ejemplo, en el caso de Conga, faltó un análisis sociopolítico un poco más profundo para saber que el gobierno regional estaba jugando sus cartas por otro lado. Y al final no fracasó Conga por las comunidades del entorno que apoyaron el proyecto, sino fracasó por el gobierno regional de Cajamarca y su bronca con Ollantaytamala. Era una bronca de Gregorio Santos con Ollantaytamala, básicamente. Y el que estaba en el medio de Santos era Conga. Y con una reputación muy mala del lado de Yanacocha. Bueno, son varias cosas a contar. Siguiendo con la minería, el tema de percepciones, también ya tenemos un diagnóstico clave, son las 3 Cs. Nos perciben como contaminantes, nos perciben como conflictivos, nos perciben como no generadores directamente de la corrupción, pero sí como un trampolín hacia la corrupción, ¿no? Porque somos generadores de riqueza. Contaminantes porque, según el reporte del Ministerio de Energía y Minas, que está en la página web del Ministerio, hay más de 8.600 pasivos ambientales abiertos en el Perú, todos mineros, y la mayor parte de ellos sin responsable definido. Es alucinante esto. Esto también tiene que ver con un pasado que no tenía exigencias ambientales y tiene que ver con un presente con muchas clases de minería, con empresas que cumplen con estándares altos y empresas que no cumplen, y también con la minería ilegal, con la minería informal. El tema de los conflictos también, los conflictos se concentran principalmente en el sector minero. 66% son conflictos socioambientales y la mayor parte de ellos son mineros, o de hidrocarburos o de energía. Y personas fallecidas en conflictos sociales, tenemos 191 en la época del presidente García y 77 en la época del presidente Humala. Desde mi punto de vista, aunque creo que muchos discreparán conmigo, yo creo que el gobierno de Humala fue uno de los mejores en el tema de gestión de conflictos, sobre todo en la época que estuvo Vladimiro Guaro a cargo de esa oficina. Entonces, una gran diferencia, y eso se aprecia en el número de conflictos, en el número de crisis, sobre todo, que vamos a ver ahora, y en el número de personas fallecidas, que lamentablemente tienen que ver con los conflictos. Estos son un poco los mapas de la Defensoría del Pueblo. Estos, los departamentos del Perú que están en verde, significa que tienen entre 1 y 5 conflictos. Los departamentos en naranja, entre 6 y 10 conflictos. Los departamentos en rojo, de 11 a más conflictos. En el año 2006, cuando comienza el gobierno de Alan García, teníamos un país verde prácticamente, o sea, con pocos conflictos en todos los departamentos del país. Y de la zona de Madre de Dios no había información. Y después, en 2017, lo que tenemos son 8 regiones, 8 departamentos del país en rojo, o sea, significa que tienen 11 o más conflictos, o sea, hay un cambio radical, ¿no? Y algunos otros departamentos en naranja, entre 6 y 10 conflictos. Entonces, el mapa del Perú ha cambiado completamente. Hemos pasado a tener 77 conflictos en la época cuando comenzó la García, con Jorge del Castillo a la cabeza, y a 150 conflictos en 2 años, la gestión de Jorge del Castillo, justamente. Y después de eso, cuando entrega los 5 años de Alan García, entrega el posta al gobierno de Humala, el número de conflictos era 220, que es prácticamente lo que está hasta ahora. Entonces, ahí hay un tema central de falta de estrategia y falta de visión del lado de la gestión del gobierno de García. En los conflictos, esa fue la crisis que paralizaron proyectos. En la época del presidente Toledo tuvimos 4 proyectos paralizados. Muchos recordarán que el primero que comenzó con esta línea de golpea y vencerás, fue en la época de Toledo, Egasa y el Sur, del Arequipazo, en el año 2002, que bloquearon toda Arequipa, levantaron los ladrillos de las pistas, rompieron propiedad privada, propiedad pública, y al final el gobierno de Toledo dio marcha atrás y le cortó la cabeza a Fernando Ropilloso, como ministro del Interior. Después vino el de Tambo Grande, que más o menos a la par, en Piura, un proyecto que se paralizó también por mala gestión desde el lado de la empresa también y del lado del gobierno también. Y después vino Quilis en Cajamarca en el año 2004, un proyecto, un cerro riquísimo que está en Cajamarca, que era propiedad de Yanacocha, de Newmont y Buenaventura, y que se tuvo que quedar paralizado por el sistema social. Al final la empresa tuvo que sacar de sus reservas este
Cerro Quilich, que se estima que debe tener más o menos unos 15.000, por lo menos en reservas conocidas, 15.000 millones de dólares enterrados ahí, y de muy fácil, de una manera muy fácil de extraer. Está muy cerca de Cajamarca, muy cerca de las operaciones de Yacuachi. Lamentablemente se ha tenido que quedar ahí. Y después en Nahuaylazo, en el año 2005, con la aprobación de Miguel Tumala y su hermano Tauro, que lo lanzaron después de la presidencia, ¿no? Después, cuando el presidente García, 2006-2011, tuvimos bastantes proyectos realizados, fueron 10. Río Blanco, Majás en Piura, el Moqueguazo, el Baguazo, fue terrible, 32 personas fallecidas en esa crisis, en ese conflicto. Tía María, en 2009, Tía María 1, consolidada en Cajamarca, Afrodita en Amazonas, Centauro en Ancash, Ancón, en el puerto de Ancón, no es minero, pero era del Grupo Romero, igual se frenó por temas sociales. Ahí los temas sociales iban más bien en Mercedes, la mayoría estaban en la parte de atrás de los Mercedes o de los Audi de Ancón. El bloqueo no fue de un lado social, digamos, de protesta, sino por tener riqueza, sino más bien por evitar que entre otro reclamador de la playa. Que María 2 en 2011 también fue realizada nuevamente. En varios casos hubo fallecidos acá, y Santana en 1. Y hasta ahora está en un litigio por el gobierno peruano, probablemente lo gane Santana, y probablemente el gobierno peruano tenga que pagar varios millones de dólares por quitarle la licencia a Beer Creek. Y después, con la época de Humala, se realizó Conga, el inicio de Humala, se realizó después Cañariaco, la parte de la Valleque, y Tía María por tercera vez se vuelve a realizar. Un tercer intento de Tía María, y ahora están viendo por el cuarto intento. Eso es un poco, para que visualicemos en la época de Toledo, en la época de García y en la época de Humala. O sea, el que menos crisis tuvo es Humala. García, el que más crisis tuvo. Por diferentes razones, no podemos explicar las razones, pero el tema fundamental, en resumen, es esta fregada. Y el tema de corrupción como un efecto rebote es importante también tenerlo porque la cantidad de dinero que se genera por el lado minero es muy importante, y la mitad de lo que paga la minería en impuesto a la renta regresa como canon a las regiones, provincias y distritos de las zonas mineras. Entonces el canon minero genera una gran cantidad de recursos, mucha expectativa y mucha corrupción alrededor de esos recursos, que no han estado fiscalizados. Los principales gobernadores y exgobernadores de los principales departamentos del país que tienen que ver con la minería están en problemas judiciales o están presos. Hace poco acaba de salir Goyo Santos, ex de Cajamarca, sigue en su proceso judicial. El de Ancas, César Álvarez, está preso, el de Pascua también estaba preso, el de Cusco acaba de traer a Coco Apurio, el de Moquegua, el actual de Moquegua, que declaró durante la campaña. Nosotros, yo cuando fui presidente regional, porque había sido presidente regional antes, yo robaba, pero solamente en Carretillo, no robaba tanto. Eso declaró en la campaña, ¿no? Y en Arequipa está con el proceso judicial, con el Guillén, expresidente regional. Y es importante mencionar también que esta riqueza genera también mucha ambición. Y la mayor cantidad de revocatorias y vacancias en los distritos y provincias y regiones del país se da básicamente en las zonas mineras. Es un tema para tener presente. Por ejemplo, en las zonas mineras de San Marcos, en la Encañada en Cajamarca o de Charate en Cusco, la cantidad de candidatos que hay a las municipalidades son alucinantes. Hay 18, 19, 20 candidatos a veces. Entonces, el que gana con 12% o 15%, tiene una oposición del 85%. No tiene mucha lógica. Creo que deberíamos replantear un poco ese tema, ¿no? Y no ha habido ningún control, ningún seguimiento tampoco a esta gestión de cantidad enorme de recursos. Morococha, que ganó por un voto. Claro, sí, por ejemplo, en varios casos, sí. Por mí también ganó por un voto el alcalde, por un voto. Y claro, entonces genera mucha tensión y mucha envidia social, digámoslo, porque tú tienes una provincia, por ejemplo, o un distrito que recibe 150 millones de soles al año, como San Marcos, en Ancash, y otro distrito que está a la misma distancia del yacimiento de Andamina, que recibe 3.000 soles. 3.000 soles y 150 millones al año, la diferencia es abismal. Entonces la gente que recibe 3.000 dice, ¿por qué ellos reciben tanto y por qué no otros nada? Entonces comienza a reclamar. Por lógico. Si estuviéramos en sus zapatos, haríamos lo mismo. Este es
Esta es un poco la visión de la minería. Si se van a repartir el material, vale la pena que lo vean. Es un resumen de los 6 puntos de la visión. Básicamente una minería moderna, diferente, con un gran desempeño ambiental y social y con reconocimientos al tema de reputación reconocida local y globalmente. La minería es reconocida como un socio fiable para el desarrollo sostenible, es un tema fundamental porque eso también construye reputación. Colaboración productiva entre el gobierno, la industria minera y los demás, es el modelo multiactor. El tema de los pasivos mineros remediados, los 8.600 que hemos visto, deberían estar en 2030 remediados. El tema de la normalización de la minería informal y erradicar la ilegal también. Y el tema de la innovación en tema tecnológico de investigación, también otro punto esencial de la visión a 2030. Partiendo de este diagnóstico que es terrible, peor no puede ser, digamos, desde el punto de vista, y podemos plantearnos un objetivo estratégico que nos traten de llevar en ese camino hacia esta visión, cambiaría un poco las percepciones y las cosas. Entonces, primero, el objetivo sería estar percibido como un socio del desarrollo. Eso va a generar reputación y confianza, y eso, como consecuencia, va a traer sostenibilidad. Y lamentablemente las mineras tratan de tener un perfil bajo. Eso ha sido plenamente con lo que ha mencionado. Hace 25 años funcionaba, pero ahora ya no funciona. O sea, si tú no llenas tu información que van a tener de ti, alguien la va a llenar. Entonces, es más o menos, digamos, como un elefante que se pone detrás de un bonsai. Más o menos así está una empresa, ¿no? Es absurdo. De todas maneras, van a ver un elefante. Y aquí hay 2 láminas que son importantes, que es la cuenta de ahorros social o reputacional, tiene el capital reputacional arriba, es el tema de años, y si uno mantiene el perfil bajo, su posicionamiento va a ser casi nulo, y cuando ocurre una crisis, que va a ocurrir crisis de todas maneras, en cualquier sector que estemos vamos a tener crisis, la crisis nos va a agarrar a sobregiro, nos va a llevar a sobregiro. Va a ser mucho más difícil remontar ese sobregiro que si hubiéramos hecho lo contrario, si hubiéramos construido un posicionamiento, una reputación. Si la construyes en positivo, la crisis te agarra, pero te agarra todavía en positivo. Tienes un saldo de ahorros y eso te permite continuar de una manera más fácil. Has construido tu reputación primero y te lleva a un nivel más fácil de manejar. Algunos cosas por más de reputación, mencionó varias Malena, aquí resumo algunos. Incrementa el riesgo del proyecto, consume tiempo del equipo, a veces está metido, en una crisis está metido el presidente de la compañía, los accionistas están metidos llamando por teléfono, permanentemente reuniones, menor atracción de personal también, porque la gente no quiere trabajar en una empresa que genere conflictos, incrementa los costos de producción, de seguros, etc. Y dificulta construir, operar y vender el proyecto. O sea, imaginemos el proyecto Tía María, por ejemplo, es un proyecto, yo por lo menos no lo compraría. Es un proyecto muy difícil de salir adelante, salvo que venga una empresa con una muy buena reputación que pueda generar puentes con la población local y que cambie esa percepción negativa que existe hacia la empresa y hacia el proyecto. Y una forma de ayudarte en la reputación es hacer co-branding. O sea, co-branding es sumar marcas hacia tu marca, ¿no? Si jalas marcas positivas, va a ayudarte a incrementar tu reputación. Si jalas marcas negativas, te va a ayudar a disminuir tu reputación. Entonces, en este momento, todos estamos conscientes de Odebrecht, por ejemplo, que está todos los días en los medios, y sigue cayendo la gente a nivel de 12 países de Latinoamérica. Es una marca que no está bien posicionada, es una marca con reputación negativa. La Universidad César Vallejo, después del plagio o la copia, según se interprete, que hizo César Acuña, creo que también ha caído. O sea, están tratando de reconstruir reputación, que es más difícil. Segundo Muelle, con el tema de la ratita, también ha tenido sus complicaciones, ha tenido que cerrar sus locales, le ha costado bastante. Y el tema de Domino's Pizza, que fue en 2015 que tuvo una cucaracha en una de las pizzas. El manejo que se le dio fue muy malo, similar casi al manejo de United Airlines. Y lo que ocurrió fue
cuando van a cambiarle, a pagarle, a devolverle el dinero a la persona que había hecho denuncia en un triángulo de una de las pizzas estaba en cucaracha, entonces va el empleado de Domino's Pizza a devolverle la plata y la persona que había hecho el reclamo lo que le dice, bueno, aquí tienes el triángulo con la cucaracha, ¿no? Que no lo lleves. Y entonces el empleado dice, no, yo tengo la intención de coger toda la pizza para poderle dar la plata. Entonces no tengo otra intención. Entonces ahí se armó peor la bronca y ahí vino ya reclamo por redes sociales y lo que hizo fue cerrar Domino's durante un año. Y ahora ha regresado Domino's ya a nivel global, ya no Domino's franquiciado acá. Y el caso diferente es un co-branding, por ejemplo, con empresas de este tipo, ¿no? Con reputación positiva. Si estamos trabajando con estas marcas, probablemente nuestra reputación también se suba, ¿no? Aumente. Como si tienes Stone, Harvard, Banco Grey. Es un poco, en resumen, también algunos flashes del tema de reputación y sostenibilidad, que es fundamental. Yo voy a hacer una entrada completamente diferente, básicamente porque tengo una formación distinta hacia de ellos, porque si bien en verdad yo he sido miembro del directorio de algunas empresas peruanas, de todas maneras mi afán, mi interés, mi preocupación, mi afecto transcurre por el lado de la transformación social. ¿Cómo transformamos el Perú? Es una pregunta grande y difícil de responder. Y eso te obliga a no quedarte en el mundo de la economía. Yo originalmente soy economista de formación, pero luego hice un doctorado en sociología y además previamente estudié unos años de medicina. Entonces tenía una vinculación un poco extraña con la realidad. Y eso me hace utilizar una serie de vericuetos para llegar a tratar de formular una propuesta. Entonces, yo voy a centrar más que nada en el sentido. El sentido es fundamental, pero tiene que ver, el sentido tiene que ver con el espíritu que hablaba Hegel, el espíritu absoluto, la manifestación de la construcción de un momento determinado sobre la base de la interacción de una serie, no digo variables, sino de sujetos que interaccionan y que le van dando un contenido a un momento. La época medieval es distinta a la época moderna. El iluminismo es completamente diferente. Es la propuesta de la razón y la ilusión de la creación de una sociedad de la razón frente a la imposición de la iglesia. En fin, es un rollo, se va a hablar muy complicado, pero si tenía interés en darles un poco más, tengo una presentación aquí, pero quiero elaborar un poquito. Nosotros los seres humanos somos sistemas. Yo soy un sistema, cada uno de ustedes es un sistema. Somos seres vivos y tenemos una característica de todo ser vivo, somos sistemas abiertos. O sea, nosotros recibimos y expulsamos para poder continuar. Nuestro proceso de continuidad es un proceso de transformación permanente, donde yo recibo y expulso. Si yo quiero continuar con buen humor, no me puedo estar malogrando el hígado cada vez que salgo a la calle porque me cruza un taxi o porque la combi me hizo no sé qué, porque así no llego bien. Nuestro cerebro tiene la capacidad de procesar 11 millones de unidades de información por segundo. 11 millones de unidades de información por segundo. Ahora estoy viendo más de lo que creo que veo. No solamente la corriente de Ricardo, sino veo más cosas. No sé si tienes una chalinita ahí, pero también veo la chalina. O sea, veo más y no me doy cuenta hasta que me propongo mirar y tomo conciencia de que hay ahí algo que no calza con este panorama que parado desde aquí tiene un aspecto distinto. Entonces, nosotros procesamos 11 millones de unidades de información por segundo. Cada individuo es un sistema que está bombardeado por los medios de comunicación, que está bombardeado por lo que vemos en la calle. Los mensajes no solamente se emiten, Miguel quizás lo conoce mejor todavía porque él es un comunicador de formación. Los mensajes no solo se emiten con la palabra, los mensajes se emiten con la acción.
decía Habermas, ¿no? La acción es comunicativa. Cuando yo actúo, estoy dando un mensaje. No tengo que formularlo en un texto, simplemente actúo. Y al actuar, transmito. Y mi cerebro, que recibe esta cantidad de unidades de información por segundo, lo procesa. Y al procesarlo, influye sobre mi propio comportamiento, porque le da sentido, le quita el sentido porque transforma el sentido. Los sentidos han hablado de la reputación, tanto como Malena como Ricardo. Yo quiero hablar básicamente de algo más complejo tal vez, que es el contexto. O sea, el macrosistema y la dinámica que transcurre en esa unidad. Podemos identificar el círculo menor sea como un individuo o como una empresa. Pero tienen esta característica. Y le he puesto a esta presentación la emergencia de un nuevo relato de la humanidad. Quizá ahora voy a explicar, no estoy seguro. Y qué la presentación, salvo este exabrupto que ha sido la introducción que acabo de hacer, es este, ¿no? El contexto actual, la promesa de los relatos, las teorías del desarrollo, muy brevemente, no voy a entrar en profundidad en ninguno de estos aspectos, la responsabilidad social, el nuevo relato y las empresas B, que es un poco esto último lo que me ha pedido Miguel, voy a tratar de satisfacer en parte, por lo menos, lo que me pide. O sea, voy a tratar de ubicar, ¿no?, el contexto, la dinámica general, no tanto un aspecto particular. La población en el mundo comenzó a tener una expansión espectacularmente acelerada a partir de, qué sé yo, 1700. La época del iluminismo se va para arriba, es una curva casi asintótica la que se va a ver acá. Entonces hemos pasado de un número de habitantes en la Tierra a tener, no sé, ahora 7.000 millones de habitantes más o menos que tenemos ahora. Y esto es bien importante. Sobre la base voy a hacer una cosa un poco rápida, simplemente para plantear el proceso general. Miren ustedes cómo estamos creciendo. Esta curva se frena aquí en el año 2000 y por tanto lo que se indica arriba es solamente 6.000 millones, pero ya estamos en más de 7.000 millones de habitantes. Muy bien. ¿Cómo se plantea la evolución de la población humana al año 2050? Vamos a ser casi 10.000 millones de habitantes. 10.000 millones de habitantes. Esta es un poco la curva proyectada hacia el 2050. Claro, las tasas de crecimiento van a ir disminuyendo, pero la masa va a continuar haciendo, digamos, un proceso muy significativo. ¿Qué cosa va a producirse aparentemente con esta velocidad de crecimiento? En primer lugar, acá hay 9.400 millones, 10.000, los cálculos nunca son precisos, no se puede proyectar realmente con exactitud nada de lo que hace el ser humano. 30% más población de la que hoy día. Va a haber un mayor incremento en nuestros países. El hemisferio sur va a estar más poblado de lo que está ahora. En Europa, lo que hoy llamamos población en edad laboral también se va a contraer un poco y va a haber población más vieja. Una población de más de 50 años que va a ocupar un porcentaje muy significativo de la población. Y si te jubilas a los 65, cuando esa parte, la mayor parte de la población, tienes un problema. Va a haber migración y presión por migración. La población urbana va a crecer significativamente. En 1950, solo menos del 30% de la población del mundo vivía en zonas urbanas, en urbes. El año 2050 va a ser el 70%. Y algunas de estas van a ser unas macro ciudades realmente grandes. Y lo último, el desarrollo tecnológico y la mayor conectividad. En el Perú más o menos cada persona tiene un celular, por lo menos. Pero no solo el celular, es el internet, la radio y la televisión también, por supuesto. En fin, todos los elementos comunicativos que tenemos nos enganchan, nos conectan. Tenemos, por lo tanto, una cantidad de vías de interrelación entre nosotros, ¿no? El Facebook, ¿no?, el Twitter, en fin, todo lo que hay. Entonces la humanidad va a tener ciertas características que solo estoy destacando acá, algunas de ellas,
que nos van a dar una sociedad completamente distinta a la que tenemos ahora. En este escenario, por llamarlo de alguna manera, el ciudadano, ¿cómo será el ciudadano de 2050? Debería ser la pregunta. En primer lugar, pluralidad de ideas. Esos 10.000 millones de habitantes interactuando, por lo que fuera que sea, instantáneamente, van a llenarse de información. Hay gente que ya está conectada con el Brasil, con lo de Temer, ¿no? Que de Temer, además, digamos, la dinámica de comunicación, se convocan a marchas, se convocan a lo que fuera, el nivel de conectividad que tenemos es inmenso. Pero al mismo tiempo, el nivel de ideas que van circulando, Malena hacía referencia a algunas ideas que no son tan buenas y otras que quizás son mejores, pero esto es el conjunto de ideas que se van desplegando. La igualdad real de género. Hoy día todavía no tenemos una igualdad de género. Hay mujeres que están destacando, pero no tenemos en la concepción práctica del ser humano en el Perú y en otras partes todavía no tenemos una igualdad real. Mayor conciencia y participación política. La participación política no tiene que hacerse ahora ya solamente con los partidos políticos. La participación política es más o menos, lo voy a señalar mañana, por las redes. No están organizados, de pronto no tienen una ideología o una doctrina, pero participan. Y son ideas que tienen una propuesta implícita algunas veces, un sentido, ¿no? A veces un contrasentido, pero que van influyendo en el conjunto de las ideas que se van desplegando en el proceso de gobierno. Va a haber más presión sobre las entidades internacionales, ¿no? Llámese Banco Mundial o cualquier otra, para no mencionar más. Va a haber una pérdida de poder de los roles formales en una organización. La organización que controla todo es imposible. Va a perder esa eventual fuerza que podría haber tenido antes. Por lo tanto, el mecanismo de la descentralización dentro de las organizaciones también va a ser un tema importante. Entonces va a haber una descentralización también en el ejercicio del poder e influencia. Estamos hablando de un mundo mucho más complejo. Lo que viene ocurriendo ahora es también un cambio de paradigmas. Nosotros nos movemos por paradigmas. Tenemos cada uno su paradigma, pero al mismo tiempo compartimos paradigmas con otros. Nuestras organizaciones tienen sus paradigmas de funcionamiento. El International Leadership Association, el ILA, publica todos los años un libro con el resumen o la relación de propuestas que se han trabajado a lo largo del año en diferentes eventos, sacan un libro. Entonces, yo he tomado esto de un libro de estos de Lila, que se publicó el año pasado. Y es interesante porque se hace una sistematización de los paradigmas que están cambiando. Entonces, identifican varios aspectos, ¿no? Negocios, causalidad, poder cívico, concepción de la vida, diseño, economía, educación, recursos energéticos, producción alimentaria, liderazgo, paz, solución de problemas, relación con la naturaleza, tiempo, en fin. Y en estas dos otras columnas plantean paradigmas predominantes actualmente y paradigmas emergentes. O sea, está comenzando a manifestarse un conjunto de ideas articuladas, consciente o inconscientemente, que van a ir desplazando a los paradigmas por los cuales nosotros nos movemos. Yo señalaba aquí en rojo simplemente tres. En los negocios, el paradigma predominante es la ganancia económica. El paradigma emergente es el valor compartido. No quiero decir que necesariamente se oponen, pero ponen en consideración otros aspectos y le dan peso a otras cosas. Y por lo tanto, la maximización de utilidades va a ocupar un lugar quizás menor en la preocupación general en los paradigmas nuevos que están emergiendo y que los explico en un momento. En términos de la causalidad, estamos acostumbrados a una causalidad lineal. Si A, entonces B. Si A, entonces B, entonces C. O sea, nuestro razonamiento es lineal. Lo que está ocurriendo ahora es un razonamiento no lineal. O sea, las cosas no ocurren simplemente si A
entonces B y entonces C. Ahora es también así, mucho más complejo. La causalidad no es lineal. Como no conocemos todos los aspectos de lo que está compuesta la realidad, hay aspectos de los que desconocemos completamente. Hay una física, Lisa Randall, que trabaja sobre la energía oscura, o sea, la materia oscura, y ha hecho un trabajo sobre cómo desaparecieron los dinosaurios a partir de un choque que ha habido entre materia oscura y nuestra galaxia. Y ella ha tenido que recurrir al estudio, ¿no? En parte, me imagino yo que de la arqueología y, en fin, y otros temas que no están dentro de su campo propio. Pero la realidad es mucho más compleja de lo que nosotros imaginamos. Entonces, la no linealidad es un elemento que aparece porque tenemos cada vez más conocimiento. O sea, antes no sabíamos que pues había esta propuesta de comprensión de la materia que son las cuerdas. Esta comprensión era el átomo, el electrón que daba vueltas alrededor, y un protón y un neutrón que conformaban el núcleo de ese átomo, digamos, para ser simple, lo que nos enseñaban en el colegio en todo caso. Eso ha ido variando. Y la comprensión sobre la materia también ha ido variando. Hoy en día no es lo mismo abordar el tema de la materia como cuando estábamos en el colegio o inclusive en la universidad, porque son temas que no se ven. La teoría de las cuerdas, Lisa Randall, pero hay otros físicos, ¿no? Que trabajan este tema, ¿no? Que van dándonos pautas para comprender, para acercarnos, ¿no? Para comprender, para acercarnos a la complejidad de lo que está hecho el mundo. Y el otro aspecto que destaco acá es el liderazgo. ¿Cuál es el paradigma dominante? Característica del individuo. Normalmente, cuando trabajamos el tema del liderazgo, nos centramos en el individuo como factor explicativo. Este es un líder. Hay, claro, toda una discusión vieja en torno a si el liderazgo uno nace siendo líder o uno se forma como líder, pero es una discusión, creo yo, superada. Pero lo que no está superado es cómo se centra en el individuo. Ahora es la capacidad del sistema lo que tiene una propuesta de interpretación que no anula las otras, dicho sea de paso, porque el propósito de cualquier visión de sistema es integrar, no es desintegrar. Pero la división y la fragmentación que nos han enseñado a través de las disciplinas ahora comienza a ser, no digo completamente revertida, pero cuestionada, y se formula una propuesta que integra. Yo puedo mirar lo individual, pero también puedo mirar lo colectivo, puedo mirar lo particular, puedo mirar todo el sistema, puedo hacer un análisis que se corresponde a un aspecto común. Entonces, el proceso de la humanidad nos está llevando a un replanteamiento de los paradigmas, con conocimiento, por nuevos afectos que también están surgiendo, por nuevas concepciones, por ideas también novedosas que van a venir. Entonces requerimos tener una mirada sistémica. No se enseña, salvo en ingeniería de sistemas, me imagino yo, en algunos que otros cursos de la Universidad Nacional de Ingeniería, que probablemente lo usan de una manera distinta. Pero necesitamos tener una mirada sistémica. Ahora, lo que hacemos básicamente es fragmentar, dividir. Vemos una variable, la proyectamos, pero al proyectarla la descontextualizamos. O sea, nuestro trabajo más importante intelectualmente es descontextualizar. Entonces nos quedamos con lo que hemos descontextualizado, pierde sentido y trabajamos sobre algo que no tiene propiamente sentido o que tiene un otro sentido, porque le hemos quitado el contexto en el cual emergió eso. Entonces requerimos una mirada del sistema. No me voy a detener en esto, solamente lo digo así en la empresa, porque si no, ¿cuál es el desafío para el 2050 que siente la humanidad que puede tener a través de algunos estudios, por supuesto? Va a haber un tema de espacio, de conservación del agua, de energía, de empresa y organización, y otros más, destaco solamente estos. Pero espacio, cómo manejar la expansión de las áreas urbanas. Imagínense, una con 20 millones de habitantes. Conservación del agua, ¿se podrá vivir con menos del 1% del agua fresca disponible para consumo humano? Esas son las preguntas, ¿no? Energía, ¿qué tipo de energía usaremos? Y luego, en las organizaciones, ¿qué tipo de organización será necesaria para enfrentar esa dinámica, esa complejidad que se avecina, esta ola
cambio poblacional, la distribución de esa población en términos de urbano, no urbano, la conectividad y el desarrollo tecnológico, todo eso va a contribuir a la formación de una nueva base, vamos a llamarle solamente por conveniencia de una hora, ideológica, de ideas, no de ideología partidaria o ideología, sino de ideas. La palabra ideología viene de ideas también, ¿no? Ideas. Entonces vamos a tener ahí una complejidad que nos presenta toda esta dinámica. La promesa de los relatos. Estoy haciendo simplificaciones, estoy limitándome a hacer algunas cosas un poco para dar la idea central. Entonces, hay un aspecto que hemos cubierto. Hay un filósofo argentino, me ha gustado mucho, tiene un libraco de este tamaño, en el que menciona, y me gustó la idea, toma esta idea de los relatos de la historia, que son propuestas para abordar promesas. El cristianismo, el iluminismo, el capitalismo y el socialismo, vamos a simplificar, él lo hace un poquito más complicado, pero acá, para efectos de la presentación, esto. El cristianismo es lo que nos proponía el reino de los cielos. Sufre acá el valle de lágrimas y ya después te vas a ganar el cielo. Entonces, nosotros podíamos vivir sometidos, maltratados, ¿no? Porque la promesa era, cuando te mueras te vas a ir. En el iluminismo es la sociedad de la razón. Bien, nos hemos desenganchado de esta idea de que Dios lo hace para centrar la idea de que el hombre lo hace todo. Y porque además es un ser racional, la razón. Entonces te ofrece una sociedad de la razón. El capitalismo te ha ofrecido la prosperidad para todos. El capitalismo no era para los empresarios para que se vuelvan ricos. El capitalismo era para que todos adquiriesen prosperidad. Y el socialismo propendía una sociedad sin clases, todo es una maravilla, lindo, todos se abrazan y se besan. Pero obviamente nos hemos encontrado con algunos problemas y estos relatos, por ponerlo de una manera simple y llanamente, no han funcionado. No sabemos el primero, pero los otros definitivamente no han funcionado, ¿no? Entonces aquí hay los problemas, se llaman también de manera muy sin frases, el cielo de los hombres, el problema del reino de los cielos. La maldad inconsciente, o sea, nosotros pensamos que todos somos racionales y que no hay inconsciente. Y las neurociencias nos enseñan que por lo menos el 95% de nuestra vida no la conocemos. El inconsciente es gigantesco. Capitalismo, pobreza y desigualdad. Cada vez hay más desigualdad, hay pobreza que está disminuyendo, pero hay más desigualdad. Y en el capitalismo, bueno, esto prácticamente ha fenecido, digamos, porque subsisten cosas, pero es burocracia, arbitrariedad y silencio. Para ser breve, esos son los relatos. ¿Qué perspectivas generales hemos tenido sobre cómo hacer para desarrollar? Porque ha sido la preocupación también de los economistas principalmente, pero no solamente de ellos. Rostow, no sé si ustedes recuerdan a Rostow, tradición versus modernidad. Para desarrollarlo hay que eliminar la tradición. Las empresas mineras sostienen y respetan, ¿no?, las costumbres que pueden ser muy tradicionales. Sin embargo, la propuesta que hacía en los 50 Rostow era: hay que eliminar la tradición, hay que europeizarse o americanizarse, o sea, hay que hacer una sociedad homogénea, todos vestidos más o menos, estoy haciendo una caricatura de blue jean y botas, ¿no?, para que haya desarrollo. La teoría de la dependencia, centro versus la periferia. Bueno, esta es una propuesta que se debía desarrollar en el Estado-Nación, en el Estado Nacional. O sea, no estamos hablando ahí de globalización todavía. La teoría de la dependencia tampoco hablaba de globalización como una explicación, sino más bien decía que mientras el centro tenga tanto poder, la periferia no se va a poder desarrollar. Y por tanto lo que había que hacer era romper esa relación para darle a cada unidad nacional una posibilidad de desarrollo. Porque en la medida que estuviera muy vinculada al centro, se iba a frustrar. Y luego venía la globalización y la integración, que es un poco lo que todavía estamos viviendo. Y aquí, bueno, estamos en eso, pero son como las grandes, estoy haciendo una simplificación, las grandes teorías que explican, o buscan explicar, o querían explicar en todo caso, lo que podría ocurrir y por dónde había que caminar. De aquí se derivan, pues, políticas, formas diversas.
contexto grueso, un contexto aquí bien general, aparece la responsabilidad social. Estos son los principios, todos ustedes los conocen, no los voy a repetir. Pero ya en el 2006, el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, viendo la práctica de las empresas haciendo responsabilidad social, tenía su comentario crítico. Ellos publicaron el manifiesto de lo que serían los negocios más adelante, en el futuro. Dice, nuestra mayor contribución a la sociedad vendrá, mejor dicho, a través de nuestro core business, más que a través de nuestros programas electrónicos. Yo no sé si esto les suena conocido, pero esto es Michael Porter. Michael Porter era financiado por Stefan Zweig. Claro, valor compartido. Después se va a elaborar la propuesta de valor compartido, que aparece más nítida en el 2011, con un artículo que escribe con Kramer, en el 2006 también, que es Porter y Kramer, pero digamos la idea no es de casualidad, está relacionada con la mirada que hacía el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible por la insuficiencia que notaba en la práctica de la responsabilidad social. No es la concepción teórica, claro, la práctica es la mejor forma de desmentir o confirmar la teoría, pero en este caso había algo extraño, la práctica no satisfacía. Ustedes no sé si recuerdan, Peter Drucker decía, no hay empresa sana en sociedad enferma. Si bien se le ha atribuido esta frase a otros, la frase originalmente viene de él, no hay empresa sana en sociedad enferma. ¿No? Si no hay empresa sana en sociedad enferma, la empresa tiene que cumplir alguna función para mejorar la salud de la sociedad. Es un poco también ahí donde, esa es una frase que él lanza en 1987, un libro que publica ese año. Entonces, en fin, no voy a destacar más esto, acá la idea central, básicamente, sobre lo que piensa una entidad tan importante, porque es una entidad que agrupa, o agrupó cuando se formó las 48 empresas más grandes del mundo, y redactó un documento en el año 91-92, que estuvo conducido por Stefan Zweig, justamente cambiando el rumbo. Porter y Kramer hacen esta crítica. Es una crítica a la práctica de la responsabilidad social. Dice, es insuficiente o incongruente. La práctica de las empresas socialmente responsables es insuficiente o es incongruente. Dice, porque la responsabilidad social coloca los problemas en la periferia, fuera de lo que es el core business. Y el valor compartido ubica el problema dentro de lo que es el core business. Entonces, cambia, así está cambiando el sentido. Entonces, ya no basta con hacer utilidades. Hacer utilidades puede ser muy importante para la empresa, pero el problema va más allá de hacer utilidades. Cuando incorpora dentro del corazón de la empresa el tema, lo que hace es proponer una nueva conceptualización de valor. El valor no solo es económico, el valor va más allá de lo económico. El valor es, no digo social, sino es un valor compartido. Una empresa tiene que ayudar a transformar la sociedad para que pueda ser sostenible. No solamente sostenibilidad de la empresa, solamente, repito, porque no hay empresa sostenible en una sociedad insostenible. Entonces es más o menos algo que cae por su propia lógica. Y algunos, tengo aquí he citado algunos premios Nobel a propósito del tema, no lo voy a leer ahora porque es lo que toma más tiempo. Pero lo que nos está proponiendo es redefinir la empresa. ¿No? Y básicamente el concepto de éxito. ¿Cuál es el éxito? Ahora el éxito de una empresa, ¿cuál es? Para un gerente general, su éxito es que la empresa tenga unas utilidades espectaculares. Si tiene menos utilidades, aunque las tenga. Pero ahora nos está diciendo, el propósito de la empresa debe ser maximizar valor compartido. Lo que nos está proponiendo Porter y Kramer es maximizar el valor compartido. O sea, tu impacto, sabemos que tiene impacto sobre la sociedad, obviamente, pero no porque lo ha buscado deliberadamente, por lo general. Tiene un impacto, por supuesto, todos nosotros tenemos un impacto en nuestra sociedad. Acá nos dices que hay que sacar del subsuelo la preocupación por el entorno, por la sociedad, por la humanidad toda, y darle una forma de medir valor compartido que me permita ahora también
valor sin valor compartido. Esto implica una modificación de los paradigmas en la sociedad, no solamente de los que están metidos en las empresas, sino de la población en general. O sea, el valor ya no es esto. Como esto es el valor, la corrupción cunde. No es así. El éxito de la empresa se mide por los problemas que resuelven en la implicancia. ¿Qué problemas resuelve la empresa? Y por otro lado, busca ser la mejor, y esto es importante, para el mundo, no del mundo. El para el mundo implica cooperación, implica colaboración. Del mundo implica esto. Yo primero, yo primero, yo primero. Entonces, en esta dinámica, obviamente lo que se va creando es un sentido que se despliega y se filtra inconscientemente en las formas que tenemos de mirar el mundo. Y esto es, como diría Hegel, la negación de lo dado. Lo dado es lo que ya es costumbre. La negación de lo dado, la negatividad, piensa la transformación. En este caso, lo que está proponiendo Porter y Kreiner, a pesar de que es simplemente una frasecita para compartir, en la elaboración, hay como una mecánica o una propuesta mecánica para alterar eso. Entonces implica la modificación del paradigma o los paradigmas que tenemos en la sociedad. ¿Cuál sería el nuevo relato? Este sería como el quinto relato. Sostenibilidad. Promesa, la continuidad de la vida. El problema es que es una construcción defensiva. La vida se va a acabar. Tal como estamos viviendo, la vida se va a acabar. Es un poco lo que dice el relato, ¿no? Requerimos asegurar la sostenibilidad porque el cambio climático y todo lo que eso implica va a tener un impacto negativo sobre la posibilidad y la continuidad de la vida sobre la Tierra. ¿Cómo hacemos para detener eso? Y eso no es un orden natural, sería un poco la idea que hay detrás, sino que nosotros como seres humanos, con la tecnología que hemos desarrollado hasta ahora, estamos haciéndole daño al clima y el clima no nos va a dejar vivir. No solamente a nosotros, sino a los otros seres vivos. Ahora, la Tierra va a desaparecer de todas maneras en un tiempo para adelante. La NASA está buscando otro planeta parecido para que la humanidad pueda efectivamente dirigirse a esos otros planetas que tengan características parecidas a las nuestras. Hay un libro que se llama Beyond Earth. Es un de físicos que también trabajan sobre esta idea, que están pensando en que la continuidad de la humanidad no va a ser acaso de la Tierra, a futuro de la Tierra. Uno de los preocupados es Stephen Hawking, justamente. Y Naciones Unidas ha tomado los objetivos, ha formulado los objetivos de desarrollo sostenible y ha logrado convencer a los estados, a las empresas y a las corporaciones que esto debe ser el sentido para que continuemos existiendo. Estoy haciendo una especie de quizá exageración, ¿no? Una simplificación, pero que da una idea del sentido general a lo que estamos viendo. Hay una gran variedad de iniciativas y movimientos que están buscando una nueva economía, que son en un sentido críticos, aunque no critican, sino que perciben como aliados a la responsabilidad social, pero su mirada es crítica. Miren usted la cantidad de iniciativas que hay. Economía del bien común. Ustedes pueden entrar en internet y van a encontrar todo esto. Empresas de Blue Economy, Gunther Pauli, que acaba de estar hace poco acá en Lima, ha hablado sobre la economía azul, la economía circular, Silver Economy. Esta Silver Economy es para todos los que tienen más de 50 años. Es la preocupación, nace de Europa, es la preocupación de qué vamos a hacer con estas personas que están viviendo demasiado tiempo. La economía, la Orange Economy, que sería la economía creativa. Bueno, hay otras, New Economy Foundation, Solidarity Economy, la Next System Project y la Humanity Team, que habla de negocios conscientes, conscious business. Ustedes pueden entrar en internet y van a ver esa cantidad de elementos. ¿Cuáles son las ideas que rondan por este número de iniciativas? Hay que hacer un giro radical cambiando las reglas del juego de afán de lucro y convertirse en cooperación y contribución al bien común. La economía es reparar y regenerar, no destruir. Promover la asociatividad, la cooperación y la autogestión. Es una crítica al individualismo. Yo me preocupo de mí, el otro que me importa lo que pase. Se requiere una forma de producción, consumo y distribución de riqueza centrada en la valorización del ser humano y no en la priorización del capital.
La economía del bien común se basa en los mismos valores que hacen florecer nuestras relaciones: confianza, cooperación, aprecio, democracia, solidaridad. Bueno, esas son las ideas gruesas, estoy haciendo aquí quizá una simplificación también, pero son las ideas gruesas que van alimentando este conjunto de iniciativas que se han convertido en un movimiento crítico frente a la responsabilidad social, a la práctica, no a la responsabilidad, porque todas vienen de la misma filosofía. La responsabilidad social al comienzo era una manera de transformar el mundo. No ha tenido el éxito que hubiésemos pensado, ¿no? Las herramientas que se crearon, como los reportes de sostenibilidad, por ejemplo, se han quedado ahí nomás. Muy bien, entonces yo me voy a tratar un poco lo que es empresa B rápida. ¿Qué cosa es una empresa B? Que vendría a ser una de las corrientes, no es la única corriente, pero es una corriente que está bastante bien, a mi modo de ver, estructurada, ¿no? ¿Cómo decirlo? Ya, la empresa B es una empresa, en primer lugar, hoy en día todavía certificada como B. En Estados Unidos hay una institución que se llama BILA, que tiene una metodología que ustedes la pueden fácilmente examinar en internet cuando ingresen a www.sistemad.org. Esa evaluación es gratuita, la certificación no es gratuita, pero la evaluación sí es gratuita. Tú puedes acceder y puedes ver qué puntuación te da cuando llenas eso de tu propia empresa. Bueno, una empresa B es una empresa con propósito, ¿no? Y es una empresa certificada. No hay todavía una legislación, no hay una figura jurídica de empresa B en el Perú y en los países de América Latina. Pero en Estados Unidos hay 32 estados que ya tienen legislación B. Italia tiene legislación B. En Argentina se está proponiendo una propuesta de legislación B y el nombre es Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo. Entonces, el propósito, porque la empresa B es una empresa con propósito, pero que busca básicamente resolver un problema social y ambiental. No es un acto filantrópico. Hacer utilidades porque si no, no va a existir, pero resolviendo problemas sociales y ambientales. Y los introduce en sus estatutos y por tanto tiene que ver con el accionista, y el accionista en este caso es fundamental. Él es inclusive, se vuelve obligatorio para mí. Ya no es como la responsabilidad social, ¿no? Bueno, lo propone básicamente la gerencia, el directorio, a ver si está enterado bien de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces aquí es, yo voy a resolver el problema tal o cual problema, en fin, lo que tenga que ver con la dinámica del core business de la empresa, algo que esté asociado y frente a lo que puede la empresa hacer. Lo segundo es la modificación de los estatutos, incorporarlos. Lo tercero es certificarse. Y lo cuarto es hacer una declaración de interdependencia. Esto, por ejemplo, está muy cerca de lo que el Consejo Mundial Empresarial sostenía. Muy cerca. No es exactamente lo mismo, pero está muy cerca. O sea que esto en realidad viene como lanzado, inclusive desde el propio sector empresarial, antes de que fuese más evidente el fracaso al que estaba llevando la práctica de la negociación social a través de las empresas, no solamente en Perú, estamos hablando del mundo. Entonces, esta es una empresa que declara su interdependencia, o sea que está preocupada por la comunidad. No hay empresa sana en sociedad enferma. Tengo ahí una declaración de interdependencia. Si tú estás mal, yo también estoy mal. ¿Cómo hago para resolver este problema? Es verdad que no es una simplificación, pero así está ahora el movimiento de la empresa B. Hay 2.140 empresas B en el mundo certificadas. Hay 280 en América Latina. Estas empresas facturan 5.000 millones de dólares. No es, wow, un grupo real espectacular, pero es importante, no es poca cosa. Están en 50 países ya, en 130 industrias, y hay 50.000 empresas utilizando la evaluación de impacto. Hay 655 multiplicadores en América Latina. Los multiplicadores son los que van difundiendo cómo y cuál es la metodología. Esto da una idea sobre el mapa, lo que está en rojo es donde está.
bueno, hay 78 académicos B. Hay una academia B. Bueno, antes de entrar a esto, en el Perú, buscando un poco el contexto de la sociedad peruana, estuve revisando en internet cómo se evalúa el Perú. Los aspectos positivos que se destacan son los que estoy señalando acá principalmente, creo que sean los únicos, ¿no? Es rico y único en diversidad cultural, es un país de gente trabajadora, variedad de recursos naturales, una de las 7 maravillas del mundo, Machu Picchu, por supuesto, primera civilización de América, de las mejores cocinas del mundo, somos muy creativos, alegres, amigables, luchadores. ¿Cuáles son los problemas que también estos mismos identifican? Delincuencia, inseguridad, corrupción, narcotráfico, violencia, informalidad. Entonces, lo que tenemos es un sujeto, la sociedad peruana es un sujeto particular. Somos diversos, delincuentes, trabajadores, inseguros, alegres y amigables, corruptos, luchadores, violentos, creativos, informales. O sea, somos una contradicción. La informalidad es la madre de la contradicción. Y cuando se produce una dinámica tan contradictoria, lo que se acuerda en un lado de la sociedad no se aplica al resto de la sociedad. Y esto es un problema porque no puedes, digamos, perturbar a la sociedad para que se organice de una manera determinada y estás fuera de control. ¿No? Bueno, este es un tema importante para nosotros porque no vamos a poder salir de la situación en la que estamos a menos que se modifique, como diría Hauser. Esta es la gramática moral nuestra. La gramática moral es esta, ¿no? Diverso y delincuente. Para hacer una especie de síntesis, ¿cómo desmontamos la gramática moral? No es un tema sencillo, no es cuestión de tener un montón de cursos de capacitación, porque el desmontar la gramática moral implica afecto. A la gente no se le cambia el afecto simplemente porque hay que decirle que hay que cambiar el afecto. Es un proceso, por ejemplo, nosotros tres somos amigos, nos conocemos hace un tiempo, con Miguel. Hay una afectividad de por medio. Y claro, nos invita a nosotros, no solo porque es nuestro pata, sino porque al mismo tiempo él tiene una confianza y la tiene porque hay algo que articula, unifica, que genera confianza en él, por lo menos, y nos explica eso. Pero ahí hay una gramática moral establecida. Esta gramática moral, ¿cómo se puede reproducir y multiplicar? Y este es el desafío al que estamos. Entonces, la idea que hay detrás, parece que la idea que hay detrás es que tengamos un mayor número de empresas. En el Perú ya hay 14 empresas. Veo que ha desaparecido el gráfico. Quizá eso es más. Había un gráfico. En fin, es importante porque empieza a estar. Ah, no se nota. Te ven acá, no, sí está de acuerdo. No, lo pasé por alto. Miren usted cuál es la curva de crecimiento del número de empresas B. En la pantallita que tenemos se ve, miren usted la velocidad de crecimiento. El Perú es uno, nosotros hemos ingresado a formar parte de este movimiento como país en 2016. Y en el Perú ya hay 14 empresas B. ¿Quiénes son? ¿Cómo están? Ahí están. Pues estas son. Natura de acá, ¿no? Natura y también Laureate. O sea, la UPN, la UPC y Cibertec. En fin, ya hay en todo caso un universo importante porque hasta diciembre de este año, el año pasado, perdón, sobre 6, 14, y hay 8 que están en proceso de ya certificación. No están certificados, pero están en el trámite. Tienen que decir si
si la evaluación que efectivamente hicieron corresponde con la realidad que ellos aluden o señalan o muestran. Entonces, una empresa es una empresa que resuelve un problema, que incorpora su propósito de resolver un problema en sus estatutos, que se certifica y que tiene una preocupación por la comunidad, por su entorno. Y a la hora de evaluarse en sus resultados no se limita a las utilidades ni a lo económico, sino que también se amplía su visión hacia el entorno. Por lo tanto, puede, una vez que haya identificado claramente cuál es su propósito, puede establecer si tiene o no éxito. El gerente general ahora de esta dinámica no es financiero, su tema no es finanzas. El financiero no se puede separar de la comunidad, o sea, tiene que integrarse. Ese es un esfuerzo que no es fácil de hacer y que implica, desde luego, un cambio de sentido. Por eso decía que lo que yo les iba a proponer era más bien un cambio de sentido. La reputación, ¿no?, implica cambio de sentido, porque si es el acto, la acción, lo que transmite el mensaje, entonces cuando yo actúe, como decían ustedes, no puede ser una relación en la que el vínculo que yo establezco como cabeza de la empresa sea un vínculo contradictorio, ¿no?, arrogante y mentiroso, para tomar una expresión que señaló Ricardo en su presentación. ¿Y eso cómo se hace? El machismo todavía está presente en nosotros, ¿no? Yo adquiero un estatus porque me vuelvo el funcionario de tal nivel en una organización y soy, no es una caricatura, pero más o menos es lo que ocurre en cualquier nivel, además de la organización, no solamente arriba, sino intermedios y más abajo. Ese afecto, ¿cómo lo modifico? Y no es fácil, nuevamente, porque yo lo puedo tener racionalmente establecido, tengo que, lo puedo hacer. El salto de lo que debo hacer y el afecto que tengo que me moviliza para hacerlo es un bache enorme. Pero es ahí donde hay que trabajar y hay que ver cómo se puede montar, además de utilizar herramientas que sean beneficiosas para el mundo empresarial también, que le permitan mirar lo que está pasando. Una idea implícita acá a propósito del tema de transformación social es que requerimos un nuevo tipo de organización. Y la empresa B es un nuevo tipo de organización. No sabemos si va a permanecer en el tiempo. No sabemos si va a ser perfecta, ni mucho menos, desde luego que no. Por lo menos nada perfecto va a haber. Pero es una propuesta para que la economía y la sociedad se den la mano y produzcan una transformación. Empresario está más bien movilizada por gente joven, los que tienen menos de... ¿Cuántos quieres que diga? Menos de 38 años. Todos estamos en ese rango. Sí, bueno. Entonces, es un movimiento que trae, ¿no?, una visión más consciente, afectivamente más comprometida con el entorno, pero no es una visión y una práctica que se limita a lo social, sino que articula economía y sociedad para generar un movimiento distinto, que a su vez se proyecta al conjunto de la sociedad y contribuye a darnos un nuevo conglomerado de ideas que haga una nueva cultura. El tejido cultural tiene que cambiar. Esa gramática moral hay que desmontarla. Y la idea es que desde la economía, desde el mercado, se pueden resolver problemas, se pueden crear bienes públicos y privados. Y por ahí está el desafío. Bueno, ahí me voy a quedar porque creo que... Un fuerte aplauso, por favor.